Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hija desapareció después de clase, mi hermana la secuestró y mi madre ocultó todo. Mi familia está atravesando un momento muy complicado. Todo empezó cuando mi hermana intentó llevarse a mi hija la semana pasada, y lo peor es que mi madre está defendiendo lo que hizo. Para entender mejor la situación, debo mencionar que hace unos 6 meses, mi hermana perdió la custodia de sus hijos por comportarse de manera irresponsable. Todo comenzó cuando su esposo descubrió que ella le había sido infiel. Él decidió hacer público este engaño a través de Facebook, donde todos pudieron enterarse. Esto llevó a un divorcio difícil, pero el problema no era solo la infidelidad. La situación era mucho más complicada. Mi hermana ha estado luchando contra la adicción durante muchos años. Sus problemas comenzaron cuando todavía estaba en la escuela. Se juntó con personas que no le convenían, y eso arruinó su vida por completo. Por culpa de su consumo de drogas y marihuana, mi hermana dejó de prestar atención a sus estudios. Al final, tuvo que abandonar la secundaria porque estaba demasiado envuelta en sus problemas. Mis padres hicieron todo lo posible por ayudarla durante ese tiempo, pero hay un punto en el que no puedes hacer más por alguien que no quiere ayudarse a sí mismo. Después de dejar la escuela, su única opción fue trabajar como mesera en un bar para ganar dinero. Allí conoció al que sería su esposo, quien se enamoró profundamente de ella. Este encuentro cambió la vida de mi hermana. Solo después de conocerlo, finalmente aceptó ir a rehabilitación para recibir la ayuda que tanto necesitaba. Se recuperó de su adicción y todos notamos un cambio real en ella. Comenzó una relación con él, se casaron y tuvieron 2 hijos hermosos. Durante un tiempo, parecía que todo estaba mejorando y todos estábamos muy orgullosos de cómo había enderezado su vida. Pero todo cambió hace aproximadamente un año cuando mi padre falleció. Su muerte repentina afectó a mi hermana más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cayó en una profunda depresión. Desde entonces, todo ha ido empeorando. Siempre la animamos a buscar ayuda profesional para hablar sobre sus sentimientos, pero ella se negaba diciendo que no necesitaba un doctor de la cabeza. Entiendo perfectamente que el duelo es algo muy difícil de superar, y yo misma sigo llorando la pérdida de mi padre. Sin embargo, cuando eres padre, creo que tus hijos deben ser tu principal prioridad. Desafortunadamente, mi hermana no parecía entender esto. Después de la muerte de mi padre, empezó a descuidar sus responsabilidades como madre, y apenas pasaba tiempo con sus hijos. De hecho, comenzó a dejarlos en mi casa todo el día mientras su esposo trabajaba. Me decía que necesitaba salir con algunos amigos para desahogarse porque se sentía abrumada como madre. Al principio no me molestaba. Yo trabajo desde casa y mi hija, que tiene 11 años, disfrutaba mucho jugando con sus primos. Así que ayudé a mi hermana tanto como pude. Pero después de algunas semanas, esto empezó a volverse una carga. Cuidar de 3 niños mientras intentaba trabajar era demasiado. A veces ni siquiera venía a buscar a sus hijos hasta muy tarde en la noche, después de dejarlos conmigo durante horas. Me encontré cuidando a sus hijos todo el día, todos los días, mientras ella salía a divertirse. Fue entonces cuando su esposo descubrió que mi hermana había vuelto a consumir drogas. La encontró vagando por el parque sin su bolso y sin zapatos, completamente desorientada. Habíamos estado tratando de localizarla todo el día, y estábamos muy preocupados por lo que pudiera estar pasando. Cuando él la encontró y nos contó lo que sucedía, quedó claro que había recaído gravemente en su adicción. Mi madre y yo quisimos llevarla inmediatamente a un centro de rehabilitación, pero mi hermana se negó. Insistió en que podía manejar todo por su cuenta y que no podía abandonar a sus hijos. La advertimos varias veces, pero era demasiado terca para aceptar la ayuda que claramente necesitaba. Como era de esperar, las cosas no mejoraron. Durante unas semanas pareció intentarlo, pero luego volvió al mismo patrón. Dejaba a sus hijos en mi casa sin avisar y desaparecía. Esta vez, decidí hablar con su esposo. No podía seguir siendo la niñera de sus hijos indefinidamente, y quería que él buscara otras opciones. Supongo que esto hizo que el esposo de mi hermana empezara a preguntarse dónde estaba ella, lo que eventualmente lo llevó a descubrir su infidelidad. Encontró a mi hermana acostándose con su vendedor de drogas y esto acabó con su matrimonio. Durante el proceso de divorcio, el esposo de mi hermana y su abogado investigaron su pasado y presentaron un caso muy fuerte contra ella. Se aseguraron de reunir todas las pruebas posibles sobre su historial, sus problemas de adicción, su negligencia como madre, y cómo había fallado en el cuidado de sus hijos. Las evidencias eran abrumadoras y, como resultado, mi hermana perdió la custodia de sus hijos. El juez le ordenó asistir a terapia obligatoria y tomar medidas para enderezar su vida antes de que pudiera siquiera considerar recuperar la custodia de sus hijos. Desde entonces, mi hermana ha estado extrañando terriblemente a sus hijos. Cada vez que intenta llamarlos, ellos se niegan a hablar con ella. Al principio,
Pensé que tal vez su ex esposo estaba impidiendo el contacto, pero resulta que no es así. Son los propios niños quienes no quieren saber nada de ella. Así que ahora que mi hermana no tenía otras obligaciones, iba a sus sesiones de terapia, y luego venía a mi casa para pasar el resto del día con mi hija. Está constantemente aquí, y solo se va después de la cena. Al día siguiente vuelve después del desayuno, como un reloj. Incluso empecé a sentirme incómoda con su presencia, y la animaba a pasar tiempo con otras personas también. Pero ella se negaba diciendo que estar con mi hija era todo lo que necesitaba para sentirse bien. Era evidente que mi hermana estaba tratando de llenar el vacío que dejaron sus propios hijos con la mía. Aún así, no quería ser insensible con ella, así que esperaba que con el tiempo empezara a sentirse mejor. Pero conforme pasaba el tiempo, el comportamiento de mi hermana se volvió más invasivo. Al principio, constantemente llevaba a mi hija a comer helado todos los días, aunque yo le decía claramente que no lo hiciera. Cuando le explicaba que demasiados dulces no son buenos para ningún niño, ella respondía que yo necesitaba relajarme, y que mi hija merecía divertirse con ella. Esto me hizo darme cuenta de que se trataba más de que mi hermana intentara llenar su propio vacío que de hacer lo mejor para mi hija. Además, siempre distraía a mi hija para que no terminara su tarea. Le decía que no necesitaba estudiar tanto, y que con su cara bonita, siempre podría encontrar a un hombre que la mantuviera. Esto me hacía sentir muy incómoda, ya que parecía estar animando a mi hija a depender de otros en lugar de enfocarse en su propia independencia. Si alguna vez le decía algo a mi hermana sobre esto, ella me respondía que también era madre y sabía lo que estaba haciendo. A medida que pasaban los días y mi hermana seguía siempre en nuestra casa, noté que incluso mi hija había empezado a molestarse con ella. Mi hija aprecia su espacio personal, y ver a su tía todo el tiempo en la casa, constantemente tratando de jugar con ella o interferir con su rutina, comenzó a hacerla sentir abrumada y fastidiada. En una ocasión, mi esposo incluso le dijo en broma a mi hermana: «Sabes, con todo el tiempo que has estado pasando con nosotros, podrías mudarte directamente». Lo dijo con sarcasmo, esperando que ella entendiera la indirecta y nos diera algo de espacio. Para nuestra sorpresa, sin embargo, mi hermana se lo tomó literalmente y dijo que sí. Comenzó a decir que era una idea fantástica, y que podría ser una niñera de tiempo completo para mi hija y ayudarnos. Honestamente, me quedé sin palabras. Tuve que explicarle que mi esposo solo estaba bromeando, y que no necesitábamos una niñera. Mi hija es perfectamente capaz de cuidarse sola. Esto pareció ofender a mi hermana. De hecho, argumentó que yo estaba siendo egoísta por no contratarla como niñera de nuestra hija. Afirmó que, como soy una profesional que trabaja, apenas paso tiempo con mis hijos. Insistió en que ella sabía exactamente cuánta atención necesita un niño, y sugirió que yo no estaba dando suficiente a mi hija. Según ella, me estaría haciendo un favor al asumir este papel. Me sentí indignada por su atrevimiento. Ahí estaba ella, insinuando que yo no era capaz de cuidar a mi propia hija cuando ella, una madre adicta que había perdido la custodia de sus propios hijos, de alguna manera estaba tratando de darme consejos sobre crianza. La hipocresía era increíble. Estaba tan molesta que le pedí que se fuera de mi casa inmediatamente. Fue entonces cuando mi hermana se dio cuenta de lo seria que era yo, y se disculpó diciendo que no había querido pasarse de la raya. En cualquier caso, la semana pasada fue el cumpleaños de mi hija, y ella realmente quería ir a Disneyland. Mi esposo y yo estuvimos de acuerdo. Decidimos tomarnos unos días libres del trabajo e ir en coche a Disneyland, esperando pasar más tiempo de calidad juntos como familia. Se suponía que sería un viaje especial, solo nosotros tres, pero cuando mi hermana se enteró de nuestros planes, insistió en unirse a nosotros. No solo eso, sino que se ofreció a encargarse de toda la planificación y las reservas de hotel para el viaje. Todo lo que mi esposo tenía que hacer, dijo ella, era pagarlo. Al principio, mi esposo y yo pensamos que era un gesto amable. Parecía que quería ayudar y no le dimos mayor importancia. Pensamos que si ella se ofrecía a planear el viaje, sería más fácil para nosotros. Acordamos cubrir sus gastos también. Nunca sospechamos que algo anduviera mal. Parecía tan entusiasmada por ser parte de la celebración, y no teníamos ninguna razón para pensar que sus palabras significaran algo más que su deseo de participar en el día especial de mi hija. Justo un día antes del tan esperado viaje de cumpleaños de mi hija, sucedió algo inesperado. Mi hermana fue a recoger a mi hija de la escuela, lo cual era normal, pero no regresaron a casa como estaba planeado. Intenté llamar a mi hermana, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Me invadió una sensación de preocupación, así que llamé a la escuela de mi hija para confirmar si se había ido con mi hermana. La escuela confirmó que efectivamente se había ido con ella, lo cual me tranquilizó un poco, pero también me generó más dudas. Después de todo, la escuela no estaba lejos de nuestra casa, así que no deberían haber tardado tanto en llegar.
Traté de mantener la calma, pensando que podrían estar algo retrasadas. Decidí esperar un poco más. Sin embargo, después de 1 hora y media, cuando aún no habían regresado, no puedo explicar cómo, pero empecé a sentir pánico. Podía sentir en mi interior que algo no estaba bien. En ese momento, también contacté a mi esposo para explicarle la situación. Él inmediatamente comenzó a llamar a mi hermana también, intentando localizarla. No tenía sentido. Mi hermana no tenía ningún mandado que hacer, y nunca ignoraría mis llamadas a propósito, a menos que algo estuviera mal. ¿A dónde podrían haber ido? ¿Por qué no habían vuelto todavía? Lo que más me preocupaba era que sabía que mi hija tendría hambre a estas alturas. Siempre era lo primero que mencionaba después de la escuela. La idea de que ella estuviera por ahí, posiblemente sin comer, sin saber cuándo volvería a casa, hizo que mi ansiedad aumentara. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaban? Y lo más importante, ¿estaban las dos bien? La incertidumbre era insoportable, y no pude evitar sentir un miedo creciente. En medio de mi pánico, decidí llamar a mi madre para ver si había estado en contacto con mi hermana, o si sabía algo de lo que estaba ocurriendo. Al principio, mi madre me aseguró que no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Pero cuando mencioné que podría necesitar llamar a la policía, el tono de mi madre cambió de inmediato. Pude escuchar la duda en su voz mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Mi madre hizo una pausa antes de explicar, y pude notar que estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Tu hermana y tu hija están camino a Disneyland. Me quedé completamente sin palabras. Mi mente no podía procesar lo que mi madre estaba diciendo. ¿Por qué mi hermana llevaría a mi hija a Disneyland, solo ellas dos? No tenía sentido. Traté de entenderlo, pero nada de la situación encajaba. Rápidamente le respondí a mi madre, con la voz temblorosa de confusión. Pero se suponía que todos iríamos a Disneyland mañana. Tenemos todo planeado. ¿Por qué ella simplemente se llevaría a mi hija así? No lo entiendo. Fue entonces cuando mi madre lo explicó todo. Según ella, mi hermana había estado planeando esto desde hace tiempo. Aparentemente, se había sentido muy triste por no haber tenido la oportunidad de crear momentos especiales con sus propios hijos. Y ellos ya no querían tener nada que ver con ella. Nunca había podido llevar a sus hijos a Disneyland. Así que, cuando mi hija expresó su deseo de ir allí, vio esto como una oportunidad para finalmente vivir esa experiencia, pero solo ella y mi hija. Sin embargo, sabía que yo nunca aceptaría dejarla llevar a mi hija sola. Mi corazón se hundió cuando mi madre me dijo que por eso mi hermana simplemente había recogido a mi hija después de la escuela y se había ido a Disneyland sin decirme nada. Mi madre agregó, ella dijo que tú y tu esposo son padres, así que siempre podrían llevar a tu hija a Disneyland en otra ocasión, pero esta vez, realmente quiere que este viaje sea solo para ella y tu hija. Piensa que será más especial si van solo ellas dos, y no quiere que tú y tu esposo las acompañen. Estaba furiosa. Le pregunté a mi madre cómo sabía tantos detalles sobre lo que estaba pasando. Para mi sorpresa, me confesó que mi hermana había estado planeando todo esto desde que le habíamos permitido organizar el viaje. Como le dejamos encargarse de la planificación, había hecho las reservas de hotel y comprado las entradas solo para ella y nuestra hija. Y cuando le había contado todo el plan a mi madre, al principio ella había intentado convencerla de no hacerlo. Incluso pensó en contármelo todo, pero mi hermana le había suplicado que no lo hiciera, diciendo que su ex esposo le había quitado a sus hijos, y que estaba muy deprimida. Según ella, mi hija era lo único bueno que le quedaba. Le había dicho a mi madre que quería crear algunos recuerdos especiales con mi hija y que este viaje sería su oportunidad para hacerlo. Le grité a mi madre exigiendo saber por qué había ocultado algo tan importante. ¿Cómo podía haber sabido del plan de mi hermana y no habérmelo dicho? ¿Por qué había permitido que esto sucediera sin decir una palabra? Me sentí completamente traicionada, no solo por mi hermana sino también por mi madre. Se suponía que ella debía estar de mi lado. Mi madre intentó calmarme diciendo que todo estaría bien. Me dijo que mi hermana eventualmente me llamaría, y me explicaría todo una vez que llegara al hotel con mi hija. Insistió en que dejara de preocuparme porque mi hija estaba con su tía y estaría segura. Sus palabras hicieron que me enfureciera aún más. Estaba más que furiosa, y ya no pude contenerme. Le dije a mi madre, directamente, que lo que mi hermana había hecho era básicamente un secuestro. Se había llevado a mi hija sin mi permiso, y ahora iba a recibir una lección que nunca olvidaría. Mi madre trató de defender a mi hermana, pero yo no estaba dispuesta a escuchar más explicaciones o justificaciones. Terminé la llamada con ella e inmediatamente marqué al 911. Les di el número de placa del coche de mi hermana, y les expliqué que mi hija había sido secuestrada. Les conté que estaba realmente preocupada por la seguridad de mi hija con mi hermana, dado su historial de adicción y comportamiento irresponsable.
También llamé a mi esposo y le conté todo lo que estaba pasando, y él estaba tan impactado como yo. No podía creer que mi hermana hubiera llegado a tales extremos para llevarse a nuestra hija. Era una traición imperdonable, y él estaba tan conmocionado como yo. Para resumir, mi hermana fue arrestada. Al parecer, cuando los oficiales detuvieron su coche e intentaron sacarla, ella se resistió. Al final, tuvieron que usar la fuerza para controlarla y ponerla bajo arresto. Honestamente, no me importaba nada de eso, y solo me sentí aliviada de que mi hija estuviera a salvo, y de vuelta con nosotros. Cuando mi hija regresó, nos contó que mi hermana le había mentido diciéndole que mi esposo y yo nos habíamos negado a llevarla a Disneyland, porque estábamos demasiado ocupados con el trabajo. Mi hermana aparentemente había dicho que iba a salvar su cumpleaños dándole este regalo especial llevándola en este viaje, solo ellas dos. Me sentí terrible al saber que mi hermana había manipulado y mentido a mi hija solo para satisfacer sus propios deseos. Desde el arresto de mi hermana, mi madre no ha dejado de llamarme, bombardeándome con acusaciones, culpándome por todo lo que pasó. Según ella, soy egoísta y cruel por no permitir que mi hermana tenga un poco de felicidad llevando a mi hija de viaje. Insiste en que el plan de mi hermana no pretendía hacer daño a nadie, y que todo lo que tenía que hacer era mantener la boca cerrada, confiar en mi hermana y dejarla cuidar de mi hija. ¿Soy yo la mala en esta situación? Actualización 1. Siendo sincera, el miedo que sentí cuando no pude encontrar a mi hija es algo que solo los padres pueden entender realmente. Es una sensación horrible de impotencia y terror no saber dónde está tu hijo o si está bien. No puedo ni explicar cómo mi corazón latía sin control, los pensamientos terribles que pasaban por mi mente y el dolor desgarrador de no poder protegerla en ese momento. Es algo que ningún padre debería tener que vivir, y no le desearía ese miedo a nadie. Muchos me han preguntado si habría dejado que mi hermana llevara a mi hija si me lo hubiera pedido primero. Mi respuesta es definitivamente no. No confío en mi hermana para nada. Nunca ha demostrado ser responsable ni madura ni siquiera con sus propios hijos. Entonces, ¿cómo podría confiarle a mi hija sin saber si estaría segura? He visto personalmente cómo mi hermana maneja las cosas y sé que el bienestar de mi hija no sería su principal preocupación. Además, mi hija ni siquiera se siente cómoda cerca de mi hermana. Durante meses, mi hermana ha estado invadiendo nuestras vidas, cruzando límites y creando tensión. Hasta ahora, habíamos intentado ser comprensivos con ella, entendiendo que había pasado por momentos difíciles. Pero llevarse a mi hija sin permiso, eso es otra cosa completamente diferente. Es una locura. Es decir, ¿quién hace algo así? No tiene sentido. Mi hermana ha cruzado un límite que nunca pensé que cruzaría, y no hay nada que pueda justificarlo. No importa por lo que haya pasado, lo que hizo es imperdonable. Mi esposo está tan afectado por todo esto que no ha podido regresar al trabajo esta última semana. Ha estado todo el tiempo junto a nuestra hija, incluso durmiendo en el suelo al lado de su cama porque tiene miedo de que mi hermana pueda aparecer e intentar llevársela otra vez. Nunca lo había visto tan alterado y lo entiendo perfectamente. Después de lo que pasó, ¿quién no estaría nervioso, pensando si un familiar podría aparecer y llevarse a tu hijo? Por ahora, mi hermana enfrenta cargos graves por secuestro y por resistirse al arresto, y pronto tendrá que presentarse ante el juez. Ya he contactado a un abogado y estamos tramitando una orden de alejamiento contra ella. Nunca pensé que tendría que hacer algo así, pero no puedo arriesgar la seguridad de mi hija en el futuro. Sobre mi madre, ella sigue defendiendo a mi hermana, lo cual me duele muchísimo. Sin embargo, cuando el resto de la familia se enteró de mi versión de los hechos, todos me apoyaron, a diferencia de mi madre. Todos han expresado su apoyo y entienden por qué tuve que hacer que arrestaran a mi hermana. Todos ven lo grave que es la situación y saben que lo que hizo mi hermana fue totalmente inaceptable. Me reconforta tener su apoyo, aunque eso no hace que el dolor de todo esto sea más fácil de sobrellevar. Actualización 2. Hoy mi madre vino a nuestra casa y nos gritó a mí y a mi esposo frente a nuestra hija. Inmediatamente empezó a acusarnos de no tener corazón y de estar arruinando la vida de mi hermana. «No entiendes por lo que ha pasado», gritaba. «Tu hermana está sufriendo, y tú solo estás empeorando todo al presentar cargos. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hermana? Está enfrentando cargos y todo es por tu culpa». Era como estar en una pesadilla. Ahí estaba ella, culpándonos por las acciones de mi hermana. Siguió señalándome con el dedo, acusándome de ser fría y egoísta por no dejar que mi hermana tratara su depresión pasando tiempo con mi hija en Disneyland. «Solo estaba intentando recuperar algo de lo que perdió», dijo mi madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ya no es la misma persona que era antes. Deberías haber dejado que tu hija pasara tiempo con tu hermana, no es para tanto». La idea de que se suponía que debía ignorar todo, el intento de llevarse a mi hija, las mentiras, la traición, no podía hacerlo.
Intenté mantener la calma, y le dije a mi madre que no importaba si era mi hermana, lo que había hecho no era un simple error. Había tomado a nuestra hija a propósito, y le había mentido. Entendía que había perdido a sus hijos, pero eso era por sus propias acciones. Ella era quien había consumido drogas, descuidado a sus hijos y engañado a su esposo. Me alegraba que le hubieran quitado a sus hijos porque ningún niño merece crecer con padres tan egoístas. Mi esposo, que había estado callado frente a mi madre por educación, no pudo contenerse más. La acusó de permitir el comportamiento de mi hermana, señalando cómo había minimizado lo grave de la situación. Fue directo al decirle que no tenía derecho a hablarnos así. Especialmente después de no haber evitado que mi hermana llevara a cabo su plan. Su enojo era evidente mientras dejaba claro que no iba a dejarlo pasar sin importar lo que nos dijera, y que si fuera por él, se aseguraría de que mi hermana pasara mucho tiempo en la cárcel. Vi cómo mi madre se enfurecía al escuchar esto. Era como si no pudiera aceptar la realidad de lo que había pasado. Le dije que estaba de acuerdo con mi esposo y que defender el comportamiento de mi hermana no ayudaba a nadie. Pero mi madre solo repetía que mi hermana no tenía nada más y que la familia es la familia. Me dijo que deberíamos apoyarla sin importar qué, y que yo los había traicionado al hacer que la arrestaran. Mientras seguía firme en mi posición, mi madre finalmente dijo algo que me hirió profundamente. ¿Sabes qué? Si no retiras los cargos contra tu hermana, entonces no puedes ser parte de mi familia. Ya no eres mi hija. Te voy a quitar de mi herencia. Lo hago por lo que le has hecho a tu hermana. Has arruinado su vida y no te lo perdonaré. Siguió diciendo que ni siquiera soportaba verme la cara. Te has convertido en alguien que no reconozco, me dijo con desprecio. Te crié mejor que esto. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia sangre? Tu hermana ya ha sufrido bastante y en lugar de apoyarla, te has vuelto contra ella como un animal salvaje. Sus palabras dolieron como una bofetada. Mi madre estaba distorsionando todo, haciéndome parecer la mala de la historia. Ahora estaba usando amenazas sobre el dinero para hacerme sentir culpable. No podía creerlo. No solo me culpaba por las acciones irresponsables de mi hermana, sino que ahora también me estaba castigando por proteger a mi propia hija. En ese momento supe que no tenía sentido seguir hablando con ella. Era obvio que estaba tan fuera de sí como mi hermana, así que le pedí que se fuera. Pero mi madre no había terminado. Te vas a arrepentir de esto, dijo, mirándome fijamente como si pensara que iba a ceder ante la presión. Te vas a arrepentir de arruinar la vida de tu hermana, me voy a asegurar de eso. Desde entonces, mi esposo y yo hemos decidido que necesitamos instalar cámaras alrededor de la casa. Ya las hemos pedido. Sentimos que es la única forma de garantizar nuestra seguridad y privacidad después de todo lo que ha pasado. Aunque me destroza la reacción de mi madre, sé que tengo que mantenerme firme. Mi hija es mi prioridad ahora, sin importar lo que diga mi madre. No puedo dejar que ella o mi hermana me manipulen para poner a mi hija en peligro. Actualización 3. Ha pasado tiempo desde mi última actualización. Hoy finalmente fue la audiencia en el tribunal para nuestro caso. Aunque parecía que mi madre había contratado a los mejores abogados para defender a mi hermana, no les sirvió de mucho. Las pruebas contra mi hermana eran contundentes. Literalmente había secuestrado a mi hija y no había forma de justificar sus acciones. Mi hermana intentó presentarse como una víctima, diciendo que solo quería salvar el cumpleaños de mi hija. Pero el tribunal no le creyó. Vieron a través de su manipulación y sus mentiras. El hecho de que se hubiera resistido al arresto e incluso peleado con los policías solo empeoró su situación. El tribunal finalmente encontró a mi hermana culpable de secuestro y resistencia al arresto. La sentenciaron a 2 años de prisión. Al final, también nos concedieron órdenes de alejamiento tanto contra mi hermana como contra mi madre. La decisión del tribunal fue clara. El hecho de que mi madre no hubiera intervenido para proteger a mi hija significaba que había fallado en su deber como madre y abuela. El juez reconoció lo serio de la situación, admitiendo que el comportamiento permisivo de mi madre representaba un peligro real para la seguridad de nuestra familia. Las órdenes de alejamiento eran necesarias para evitar problemas futuros y asegurar que pudiéramos seguir adelante sin miedo a más manipulación o peligro. Sinceramente, nunca pensé que llegaríamos a esto. Tener que tomar medidas tan extremas para proteger a mi hija de las mismas personas en las que alguna vez más confié. Pero al final, la seguridad y el bienestar de mi hija tienen que ser lo primero, sin importar el costo. Estoy verdaderamente feliz de que todo haya salido bien para nosotros.